ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजतं सागरनारम्भतं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सागरनरसिंहं वितं हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीक कंत राधा कंत तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय भक्त्याविहीना परदलक्ष्य क्षिप्तश्च कमादि तरंगमादि कृपमयितं शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणरविन्दम् पंचकल्पतरुश्च कृपसिन्धुव्यव च पतितनं पावनं वैष्णवजनम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेता आश्वस्त गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ya hay reverencias devotos. Entonces, ah, estamos haciendo un resumen del Gita y en este primer capítulo, el primer verso es este, Dhritarashtra Uvacha. Habla Dhritarashtra. ¿Y cómo? Si él no estaba ahí. Dhritarashtra no quería estar ahí. Su padre, que era ni más ni menos que Vyasadeva, el compilador de los Vedas, era el padre de estos tres herederos. Su padre le ofreció devolverle la vista. Tenía ese poder, Vyasadeva. Dijo, bueno, ok, era ciego. Si quieres devolver la vista. Dijo, no, no quiero ver eso. Él quiso quedarse ciego por el temor que tenía de ver lo que iba a pasar. Pero de todas maneras quería estar informado. Pero no quería ni ver ni estar presente. Y entonces Vyasadeva tenía un discípulo que se llamaba Sanjaya. Y Vyasadeva le ofreció a Sanjaya para que actúe como secretario y le pueda contar lo que está aconteciendo y le dio a Sanjaya poder para ver lo que pasaba a distancia. Entonces, desde donde estaba Dhritarashtra, le pudo preguntar a Sanjaya qué estaba pasando y Sanjaya le contó. Entonces, la pregunta que le hace es, y ahí comienza el Bhagavad Gita, este es el primer verso, le dice, ¿qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu, encontrándose en ese lugar sagrado de peregrinaje en Kurukshetra, encontrándose deseosos de combatir? Ahí empieza el Gita. Y entonces el siguiente verso contesta a Sanjaya y le va narrando lo que ve. Y justamente lo que le dice él, y el siguiente verso justamente dice, Sanjaya Uvacha, Drishtatu Pandavanikam, Yudam Duryodanastada, Acharyam Upasangamya, Rajavachanam Abravit. Sanjaya dijo, oh rey, después de observar al ejército reunido por los hijos de Pandu, el rey Duryodhan se dirigió a su maestro y comenzó a hablar las siguientes palabras. ¿Quién es Duryodhan? Duryodhan es el hijo mayor del rey ciego. ¿Y qué va a hacer Duryodhan ahí? En realidad, los segundos 7 versos o los siguientes 7 versos habla Duryodhan. Y Duryodhan se dirige a su maestro para criticarlo. ¿Por qué? Porque el gurú de ellos, Dronacharya, entrenó a los dos bandos de igual manera, pero además entrenó al guerrero que lo iba a matar. Sí, se dice que eran tan generosos los kshatriyas que
entrenó al hermano de Draupadi, a Drupada, para que lo mate. Le digo, mira, si tú quieres matarme, te voy a explicar porque no va a ser fácil matarme. Lo entrenó. Lo que tienes que hacer así, así. Ahí me vas a poder matar recién. Y entonces, por eso hace mención a Drupada, Duryodhana en los primeros versos. Le dice, claro, está tu inteligente discípulo, ¿no? El hijo de Drupada, que se llamaba también Drupada, ¿no? Por un lado. Y describe, Jai, Nitai, y describe entonces a los principales guerreros, ¿m? De ambos bandos. Y hay un verso que es el verso 10 del primer capítulo, donde hay dos interpretaciones aparentemente contradictorias. Srila Baladev Vidyabhushan dice que Duryodhana está orgulloso de su fuerza militar y dice, nosotros somos superiores, en otras palabras. Militarmente tenía razón, pero Vishwanath Chakrabarti Thakur traduce como al revés eso. Y dice, ellos están mejor. ¿Y por qué? Porque hace una interpretación ya del sentimiento. O sea, Bhishma Dev, que era el guerrero más poderoso, estaba en el bando contrario de los Pándavas, pero su corazón estaba con los Pándavas. Entonces, por más poder que haya, el amor y el afecto es más fuerte que el poder. Entonces, eso estaba marcando que eventualmente estaban en desventaja, porque era el deseo de este gran guerrero Bhishma ser derrotado. Quería ser derrotado por los devotos. Entonces, pero, entonces, este primer capítulo que sí lo hemos analizado con más detalle, describe esto y hace que Arjuna, al ver a esas personalidades, y se usa la palabra drishtva, los estaba viendo, ¿no? Atavya vastitam drishtva. Es justamente el verso 20. Dice, Atavya vastitam drishtva, dartarasham kapidvaya. Oh rey, en ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, quien estaba sentado en su cuadriga y cuyo estandarte estaba marcado con Hanuman, levantó su arco y se preparó a disparar sus flechas mirando a los hijos de Dhritarashtra. Oh rey, Arjun habló entonces estas palabras a Hrishikesh Krishna. Y entonces, cuando ve todo esto, a Arjun decide no luchar. Es más, tiembla y su arco Gandiva se le resbala de las manos. Y en esa situación empieza el capítulo 2, porque ve a Arjun muy afligido y lleno de compasión y con los ojos llenos de lágrimas, y eso que era un guerrero muy poderoso. Y empieza a hablar Krishna. Entonces, este capítulo 2 es como el resumen del Gita y Krishna hace énfasis explicando la naturaleza del alma, que todo lo que Arjuna estaba explicando, porque Arjuna explicó las desventajas de la guerra, ustedes están viendo ahora las noticias, las guerras son terribles.
cómo quedan las familias destruidas, las mujeres desprotegidas, nacen niños no deseados, o sea, una tras otra los problemas. Entonces Arjuna no quería ser la causa de esa desgracia. Pero Krishna le dice que en este caso su compasión va a ser tomada por cobardía. Dice, no creas que te van a alabar, van a decir, uy, este qué bonito resultado. Es más, te van a decir que te escapaste por cobarde. Entonces, y en esta situación, entonces Arjun se siente confundido y Krishna le resume, y se llama resumen del contenido del Gita este capítulo, le resume primero que el alma es inmortal, que nadie puede matar a nadie, que el alma nunca nace ni nunca muere, y que lo único que puede hacer él es cumplir su deber. Y ese, claro, es un mensaje para todos nosotros también. Nosotros no somos responsables del resultado, pero sí somos responsables de practicar nuestro deber. Y así este segundo capítulo describe a gran detalle la naturaleza del alma y la diferencia con el cuerpo y ah, explica también de una manera, Krishna tiene que ser Dios porque explica tan bien, es tan perfecto, que cada palabra, cada sílaba que utiliza Krishna es absolutamente perfecta. Y él, el Señor Krishna, entonces aquí ah, explica además la génesis de los deseos y de la ira, de la lujuria, la pérdida de la memoria, la pérdida de la inteligencia, la confusión del alma en este mundo, ¿no? Es realmente increíble cómo puede, en pocas palabras, decir todo lo que puede tomar vidas enteras, tratar de investigar, como que la gente trata por siglos de entender siquiera qué es la muerte, todas esas cosas, y Krishna lo explica así. Si esto es así, esto es así, no somos este cuerpo, básicamente. Y luego, entonces, en el tercer capítulo al que hemos entrado, este capítulo se titula Karma Yoga, donde justamente uno de los temas, y empieza con la pregunta de Arjun, porque anteriormente Krishna ha destacado la función de la inteligencia antes que la acción, ¿no? Y ahora está confundido Arjun porque también le ha dicho, te van a decir que eres un cobarde si no actúas. Entonces está confundido Arjun y dice, oye Nardan, ok Shava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, quiere decir que la acción buscando un resultado, ¿por qué me incitas a ocuparme en esta horrible guerra? Así empieza este capítulo. Y Krishna va explicando, y justo lo habíamos visto antes, como Solange en sus apuntes ha mostrado, es que todo lo que hacemos nosotros tiene una reacción, empezando por el alimento. Y entonces, ¿cómo es que si uno no ofrece sus alimentos, aunque sean veganos, certificados, etcétera, eso trae un karma si no se ofrece al Señor? Porque el Señor es el amo y es el dueño de todo. Entonces, todo lo recibimos de Él y debemos ofrecérselo como para no incurrir
en estar robando, porque a este mundo hemos venido sin nada y nos vamos a ir sin nada. Así que todo es de Krishna, entonces todo lo que queremos tomar se lo tenemos que ofrecer primero a Krishna, pedirle permiso también y solamente así podemos nosotros tomar algo de este mundo. Y también explica cómo todo está administrado por los semidioses o los devas o los dioses también, si es que hablamos de el Dios supremo y hay todas estas cantidades de dioses que están encargados de tantas funciones. Imagínense si solamente para hacer funcionar un país se necesita tanta gente. En la Argentina hay, aquí ya que hay argentinos presentes, en la Argentina hay 2 millones de funcionarios públicos. Bueno, había, no sé, ahorita yo creo que van a cortar mucho. Pero imagínense, entonces, para manejar todo este universo, ¿cuánta gente se necesita? De ahí vino la pregunta anterior, ¿cuántos semidioses había? Y en realidad hay 33 principales, que quiere decir que son clases de semidioses. Hay tipos de semidioses. Y cada uno de ellos está asistido por, cada uno de esos 33 tiene un equipo, su humilde ministerio cuenta con, ¿cuántos son? 1 millón, cada uno de ellos, 10 millones. Cada semidios principal tiene 33 mi- millones. ¿Crore? ¿Cuántos son crore? Lakh son 100.000. Pero bueno, esto va a quedar para una investigación, porque que yo entienda son 330 millones, pero vamos a ver si son miles de millones. Pero imagínense, entonces toda esa cantidad de semidios están controlando. Y Krishna dice que si bien estos son seres muy poderosos, que en otras literaturas se los llama de otra manera, algunos los llaman ángeles, ¿no? Jesús los llamaba ángeles, es decir, el ángel del viento, el ángel del sol, ¿no? Que es en otra literatura se dice el dios del sol, el dios del viento. Se refiere a las mismas personas, son seres, digamos, superiores a los seres humanos. Y, sin embargo, Krishna ha explicado que es como misión imposible relacionarse con los semidioses. Primero que ni alcanzaríamos incluso a nombrarlos, ni para decir gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién va a poder hacer eso? Ni siquiera toda la vida posiblemente pueda. Entonces, Krishna dice, no, no, no es necesario hacer eso. Porque es como compara, dice, todos los ríos, todos los propósitos que cumple un pozo, los cumple el océano. O sea, ¿cuánta agua hay en un pozo? Y todos los ríos van al océano. Entonces dice, ofréceme a mí. Y listo, yo me encargo. Todos ellos dependen de mí. Incluso los más poderosos, los más increíbles son mis sirvientes, dice Krishna. Entonces, y Krishna también dice, realmente las personas que son más inteligentes adoran al Ser Supremo. Porque es cierto que uno tiene que, ¿no? Hay civilizaciones enteras que adoran al sol, otros adoran a la luna, otros adoran al... Está bien, pero si uno quisiera hacerlo bien, tendría que adorar a todos. Pero también se da el ejemplo de que no es posible regar cada hojita de un árbol. Entonces,
aquella persona que sabe que si riega la raíz, el tronco va a distribuir a través de las ramas, esos resultados van a llegar. Entonces, de esa manera, Krishna dice, simplemente ofréceme a mí. Y ese es, en síntesis, el Karma Yoga. Y donde habíamos quedado justamente, si no me equivoco, en el verso 21, Yadyada charati shreshtas tata devetaro jana sayat pramanam kurute lokastada nuvartate. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, cualquiera que sea la acción que éste realice, y cualquiera que sean las pautas que él establezca mediante sus actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Luego Krishna dice, oh hijo de Prita, no hay trabajo prescrito para mí dentro de los tres sistemas planetarios. Ni necesito nada, ni tengo que obtener nada. Aún así, yo me ocupo en el trabajo. Y esto responde también a una pregunta que hizo Heidi en la anterior sesión. Es de que en realidad Krishna no necesita nuestra ofrenda, es autosuficiente. Somos nosotros los que necesitamos ofrecerle. Él tiene todo, es todo, ¿no? Lo único lo último que él necesitaría es que alguien le ofrezca algo, realmente. Pero sí es en nuestro beneficio, porque si no lo hacemos, primero que arruinamos nuestra existencia porque empezamos a tomar cosas que no nos pertenecen. Pero lo peor de todo es perdemos la oportunidad de agradarle y de esa manera conectarnos con él nuevamente. O sea que en realidad nos hace un favor al decirme ofréceme algo. Aunque yo no necesito, ya, dame, pero hazlo con cariño. Aunque sea una hoja, es una flor, fruta o agua. Con cariño te lo acepto. Yo no lo necesito, por si acaso, de la clara. No es porque yo lo necesito. Pero él puede llegar al punto de depender de su devoto por amor. Pero no está explicado en el Karma Yoga, pero sí está explicado más adelante. Él puede llegar a eso. Pero digamos, donde estamos en este momento de su enseñanza, él también dice, si yo dejara de actuar, todos los mundos irían a la ruina. Yo mismo sería la causa de la creación de población no deseada y destruiría la paz de todos los seres conscientes. En realidad, él no quiere alterar lo que las almas desean o quieren. Él no se involucra. Y por eso también él dice, así como el ignorante desempeña sus deberes con apego a los resultados, en forma similar han de actuar los sabios, pero sin apego, con el fin de encaminar a la gente hacia el sendero correcto. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes. Eso es un tema importante, que están apegados a la acción fruitiva. No se les debe incitar a abstenerse del trabajo, sino a trabajar con espíritu de devoción. ¿Sí? También ese fue un comentario de Nityananda, la anterior clase, que él decía que no es que uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, pero sí encaminarlo correctamente. Estando bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. Y este es el ejemplo que se dio de las marionetas, ¿no? Están manipuladas las marionetas. Entonces nosotros estamos movidos por tres fuerzas que se llaman las tres modalidades. La bondad, la pasión y la ignorancia en todo tiempo están controlando nuestros actos. Ya, ok, 33 millones. Perfecto.
Entonces, eso es. Ahora, eh, esto es sumamente importante porque el alma condicionada está forzada a actuar de acuerdo a esas modalidades. Uno puede pensar, es mi deseo hacer esto, pero en realidad no está forzado porque ha acumulado reacciones a sus actos y tiene además estas influencias de esas modalidades. Entonces, en realidad es un trabajo reactivo, lo que uno hace está reaccionando al destino que uno mismo se ha forjado. Uno se ha puesto en la situación que está ahora por sus deseos y sus actividades. Entonces, en cada momento estamos en una situación que nosotros de alguna forma hemos deseado y hemos creado. El Señor solamente nos está facilitando. Entonces, en el Karma Yoga lo que ocurre es que a pesar de que estamos actuando por nuestro propio deseo, le ofrecemos estas actividades a Krishna para purificarlas. Y por eso se llama yoga. Lo que es normalmente karma se va a volver karma yoga porque vamos a ofrecérselo a Krishna. Entonces, aquellas cosas que por sí solas nos desconectan de Krishna, ahora nos van a conectar a Krishna. Y el ejemplo que da Prabhupada en uno de los significados es que la enfermedad que puede causar un producto lácteo, otro producto lácteo la cura. Entonces, aquello mismo que nos complica la existencia puede ser aquello que nos libere. Si se lo ofrecemos a Krishna. En última instancia, analizando esto, se dice que se puede ofrecer todo menos la envidia. Imagínense, hay seis principales tendencias que tenemos que nos atan a este mundo. La lujuria, la codicia, la ira, la ilusión, la locura. ¿Qué es la locura? La locura es el orgullo, Mada. En realidad no está loco, si está orgulloso. ¿De qué? Eso es una locura, ¿no es cierto? Sí, pero incluso uno puede, así, esa locura la puede ofrecer, ¿no? Pero lo que no puede ofrecer, lo único que uno no puede ofrecer es la envidia. ¿Mm? Claro, queremos imitar, ¿no? Ciertamente. Entonces, en este mundo uno quiere hacer s- como un Krishnita y la mujer quiere ser como una Radhita. Y eso es completa ilusión. Entonces, pero todo lo demás se puede ofrecer a Krishna. Uno podría decir cómo, pero sí se dan los ejemplos. Hasta la ira, que es tan destructiva, se puede ofrecer a Krishna. Imagínese la ira, se dice que es tan difícil hacer crecer un árbol, pero la ira puede eliminar un bosque. Es como un incendio en el bosque. Todo lo que tanto ha costado hacer se puede destruir en un momento de ira. Pero aún así, Hanuman ofreció su ira.
al Señor. Y de alguna manera Arjuna va a tener que hacer eso. Se va a tener que enojar para pelear y va a tener que usar la ira que al principio no tenía esa ira él siquiera. Ahora la va a tener que poner como un ingrediente. Él estaba dispuesto a vivir mendigo. Él dijo, literalmente, yo prefiero vivir mendigando que ocuparme en esta batalla. Estaba dispuesto así a pedir caridad, pero ahora va a tener que, ¡ella! Sí, va a tener que usar eso. Entonces, es que ese es un verso también muy interesante. Él dice que es mejor perecer haciendo tu deber, ¿no? Que no lo haces bien, hacer el deber de otro a la perfección. Él dice es mejor perecer haciendo tu propio deber que hacer a la perfección el deber de otro. ¿Y, y qué palabra usa Krishna para referirse al deber? Swabhav. Swabhav es la naturaleza que hemos adquirido, incluso al nacer. Y ese es nuestro deber, digamos, más elemental, porque hay deberes superiores que ya es obedecer al Señor y cumplir la voluntad del Señor. En resumen, el Islam quiere decir eso, ¿no? Es actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Es un mandato. Entonces, eso es incluso superior a la naturaleza propia, ya sea uno brahmana, ya sea uno kshatriya, ya sea vaishya shudra, por tendencia. Aunque en esta era se dice que todos nacemos como shudras, pero aún así, Prabhupada dice que uno puede ser entrenado. Y de hecho, uno es entrenado, ¿no? Uno es disciplinado por el maestro. Entonces el discípulo adquiere cualidades de su disciplina y ocupa esas cualidades al servicio del Señor. Entonces aquí el texto 31 dice, aquel que ejecuta sus deberes de acuerdo a mis mandatos y que sigue estas enseñanzas fielmente sin envidia, se libera del cautiverio del karma, de las acciones fructíferas. Y dice, pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de estas enseñanzas y no las practican regularmente, deben ser considerados desprovistos de todo conocimiento, engañados y condenados a la ignorancia y al cautiverio. Incluso el hombre de conocimiento actúa de acuerdo a su propia naturaleza, ya que cada uno sigue su naturaleza. ¿Qué puede lograrse con la represión? Este texto 33 de este tercer capítulo es interesante. Dice, Sadrisham chestates swasya prakriter gyanavan api prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Y esto hace referencia también, en este caso, como Krishna está hablando con un guerrero, le dice, deberías dar gracias que tienes una oportunidad de combatir, pero tú vas a querer pelear igual, no creas que ahorita todo bien y va a estar de mendigo cualquier rato, vas a querer poner las cosas en su sitio, porque los reyes o los kshatriyas ordenan la sociedad y castigan y ordenan y ponen las cosas en su sitio. Y esa es una tendencia que le nace naturalmente. Y si hay alguien, digamos, que está haciendo algo impropio o atacando a otra persona, él pues siente un honor poder defender eso. Y Krishna dice, dichosos los que tienen semejantes oportunidades de combatir y lo vas a hacer por mí, ¿qué más no quieres? O sea, lo que te gusta hacer, lo que te encanta hacer, ¿a ti qué te gusta hacer? Sí, ok, y si lo haces por Krishna, ¿qué tal? Bien, ¿no? Fantástico, lo que te gusta hacer lo haces para Krishna, papita para el oro, fantástico.
Entonces Krishna dice, ¿qué más no quieres, querido Arjun? Ahora vas a pelear. Si los guerreros hacen eso, ahora vas a pelear para mí. ¿Qué tal? Ya no es solamente por tu ego, porque alguien te insultó, no sé quién, ya, ahora por mí, hazlo. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ciertas cosas que hace con más facilidad, tiene ciertas tendencias. Y en esta etapa del Karma Yoga ocupa eso al servicio de Krishna. De hecho, el maestro inicialmente utiliza las mismas características que tiene el discípulo y de acuerdo a eso le enseña a ocuparlo al servicio de Krishna. Y esa es una de las primeras relaciones con el maestro, es que uno reconoce su relación con el gurú y el gurú entiende cuál es la naturaleza del discípulo y lo ocupa de acuerdo a eso, inicialmente. Después, a medida que el discípulo va transformando sus cualidades, va adquiriendo nuevas cualidades, el maestro lo puede ocupar de otra manera. Pero al principio es así. Incluso el Gurukula tiene esa función. Es que uno mismo entienda, como, como dicen en algunos lugares, ¿para qué soy bueno? Ok, ¿qué sabes hacer? Ya, yo sé hacer esto. Ok, hazlo para Krishna. Entonces, en un primer momento no hay ninguna cosa siquiera forzada en el servicio de Krishna. Y aquí lo está diciendo Krishna. Y justo el verso que mencionó Lila Madhuri. Shreyan Swadharma Viguna para Dharmat Sanustitat Swadharme Nidanam Shreya para Dharmo Payavaha. Es mucho mejor cumplir los propios deberes prescritos, aunque sean defectuosos, que el deber de otro. Es preferible la destrucción mientras se cumplen los propios deberes que ocuparse de los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Ahora, a esta afirmación, Arjun sale con una pregunta. Arjun dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que le impele a los actos pecaminosos a uno, incluso involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? ¿Quién le manda a uno a hacer macanas? Parecería forzado. Y Krishna le responde, Shri Bhagavan Uvacha, Kama Esha Krodasha Rajoguna Samudbhava, Mahasha no Mahapatma Vidyanami Vairinyam. El Señor Bienaventurado dijo, es únicamente la lujuria Arjun, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión y luego se transforma en ira, y es el enemigo pecaminoso de este mundo que todo lo devora. Maravilloso. Y Krishna dice, así como el fuego lo cubre el humo, como un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, de forma similar a la entidad viviente la cubren diferentes grados de esta lujuria. Entonces, claro, estos ejemplos que da Krishna son tan increíblemente maravillosos, porque hay cosas que no se ven, por ejemplo, el embrión en el vientre no se ve, está muy cubierto. Un espejo cubierto por el polvo no refleja, ¿no? Pero el humo puede dejar entrever un poco el fuego, entonces hay estados de conciencia menos cubiertos y estados más cubiertos de conciencia. Y aquí Prabhupada también explica esto. ¿Ah? Son diferentes grados de contaminación. De este modo, la conciencia pura de un hombre es cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual cubre el verdadero conocimiento del antiviviente y la confunde. Por tanto, oh Arjun, el mejor de los Bharats, desde el mismo principio refrena a este gran símbolo del pecado
la lujuria, regulando los sentidos y mata a ese destructor del conocimiento y de la autorrealización. ¿Ok? Y vamos a leer estos dos últimos textos más. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. Y el último verso, el 43 de este capítulo, dice, Evam bude param budva samstavyatmanam atmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durashadam. De este modo, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia materiales, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. Y aquí Prabhupada da su explicación final. Dice, el deseo por enseñorearse y por la gratificación de los sentidos son los peores enemigos del alma condicionada, pero por la fuerza de la conciencia de Krishna uno puede controlar. Uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar de repente el trabajo y los deberes prescritos, más bien desarrollando gradualmente la conciencia de Krishna, puede situarse en una posición trascendental sin ser influenciado por la mente y los sentidos materiales, con una inteligencia firme dirigida hacia la propia identidad pura. Ese es el resumen completo de este capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, ni las especulaciones filosóficas, ni los intentos artificiales de controlar los sentidos mediante la supuesta práctica de las posturas yógicas podrán ayudar al hombre en la vida espiritual. Él debe ser educado en la conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Así terminan los significados Bhaktivedanta correspondientes al tercer capítulo del Srimad Bhagavad Gita con respecto al tema Karma Yoga o el desempeño del deber prescrito en la conciencia de Krishna. Entonces, en la próxima, si Krishna así lo permite y lo desea, vamos a empezar con el capítulo 4, que es Jnana Yoga, conocimiento trascendental, y que empieza con la descripción de la sucesión discipular. Ahora sí, todos los que estén conectados, si quieren, pueden mandar un texto en el chat. Y los que están presentes, si quieren, hacen alguna intervención. Adelante. No. No, totalmente cierto, literalmente. Mm. Mm. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero esto hace también a la comprensión de que estas personas de las que estamos hablando son seres muy especiales. El padre de ellos es un Shakti Avatar, es la encarnación literaria del Señor. Tiene poderes, así como Jesucristo, como Mahoma, tiene poderes que son más que los seres humanos. Entonces, nacen con características extraordinarias. Por ejemplo, este rey, aunque era ciego, tenía la fuerza de 10.000 elefantes. No, no era una cosa así normal, ¿no? Pero tenía este sentido amargo de, de ser ciego. En realidad uno tiene que ser agradecido con lo que tiene, incluso cosas así, pero es muy difícil agradecer a Dios por lo que uno tiene. Entonces, este rey, por no entender que eso en realidad era una bendición,
para él. Incluso su padre le ofrece, ya se le dice, bueno, te puedo dar la vista, pero estaba tan metido en la propia historia de su relación con sus hijos. Sus hijos eran perversos, especialmente el mayor, Duryodhana. Pero el apego, ¿no? Hacía que, aunque su hijo era perverso, tenía actitudes demoníacas, él, por favorecer a su hijo, hizo que todos ellos mueran, porque los empeñó en esta guerra donde finalmente todos sus hijos fueron muertos. Los 100 hijos murieron. Él sabía que era injusto, pero el apego hace eso. Es difícil obrar correctamente cuando uno tiene apego. Y es un apego natural tener apego por los propios hijos, pero por ejemplo en el caso de un gobernante, él tendría que ser neutro con todos. Entonces, en ese sentido, sí, físicamente, pero él no aceptaba esto como la gracia de Krishna. Y por eso también se comportaba así. No podía ver cómo es que Krishna actúa detrás de las cosas, está culpando a las circunstancias. Entonces, Dhritarashtra. Dhritarashtra en cierta forma nos representa. Cada uno de esos personajes representa así tendencias que tenemos. ¿Cierto? Claro. Está satisfecha con la respuesta. ¿Sí? Tenemos, ¿no? La tendencia de estar contentos con lo que nos agrada, que nos pasa, pero no con lo que nos desagrada. Pero ambas cosas son necesarias para aprender. Uno tiene que aprender de las dos cosas, que tanto de lo agradable como de lo desagradable. Y Krishna mismo dice justamente que a uno debería darle lo mismo. Si uno realmente está avanzado, y le dice a Arjun, Sukha dukkha samekritva, lava lavo, jaya jayo, ato yudaya yujasva, naivam papam avapsyasi. Dice, lucha por luchar sin tomar en cuenta la victoria, la derrota, la pérdida, la ganancia, la felicidad o la aflicción. Pero es difícil, ¿no? O da lo mismo estar afligida que estar contenta. Sí, increíble. Sí. A veces hay cosas que queremos y no las tenemos por alguna buena razón, ¿no? Quién sabe, hay que aprender también. Bueno, a ese nivel
¿Cómo es que Krishna describe a esa persona? Dira. Dira es el término que quiere decir ecuánime. Tiene la misma actitud con la victoria y con la derrota, con la pérdida o la ganancia. Sí, eso no es fácil. A nosotros nos dicen, uy, me he encontrado 10 pesos. ¡Ya! No, te dices, mira, te han robado 10 pesos. No puede ser, entonces ese desgraciado lo voy a liquidar. Entonces, prontamente nuestras emociones se sobreponen a nuestro estado espiritual. Eh, eh, Incluso hay ejemplos, no solamente en la India, ¿no? Como este ejemplo del famoso Diógenes. Diógenes era un sabio, ¿no? Griego que vivía en un barril. Esa era su casa y estaba desnudo dentro del barril. Y Alejandro Magno, que conquistó el norte de la India, era pues muy poderoso como rey, como guerrero y todo. Y había escuchado así de este sabio Diógenes, entonces quiso visitarlo. Y claro, tenía el ego de ser un poderoso hombre, ¿no? Entonces cuando se acercó a Diógenes le dijo, no sabes quién soy, ¿no? Y claro, mostró sus credenciales. Y yo soy Alejandro Magno. Te puedo dar lo que quieras en realidad. Creo que tú tienes algunas necesidades, ¿no? Hablando de caridad, si tú ves a un hombre que vive desnudo dentro de un barril y tienes tanta riqueza, ok, muestra tu generosidad. Entonces le digo, pide lo que quieras. ¿Y qué le contestó Diógenes? Le dijo, bueno, en realidad no necesito nada, pero pide algo. Bueno, sí, un favor. Quisiera que te muevas un poquito porque me estás tapando el sol. Es todo lo que le pidió. Estás tapando el sol, tomando solcito así bien rico. Ya ven este tipo ahí que se cree la última limonada del desierto. Pero claro, ese nivel de desapego no es fácil de tener. Y hay otros ejemplos, obviamente en la cultura védica también. Justamente el hermano menor, Vidura, se retiró y es que era el más sabio de los tres. Alguien había puesto en duda de que cómo si es hijo de una sirvienta, no sé qué. Yo digo, ok, les dejo arreglando sus problemas con permisito. Y se libró también de esa manera de meterse en el lío de la guerra. Es sumamente inteligente. Le habían dado la mejor excusa. Si él se quedaba a discutir, no, no, pero en los Vedas dicen no sé qué, que yo puedo, hubiera quedado de rey y los líos que es ser un rey. O sea, la gente quiere, ¿no? Sueña, dice yo quisiera ser presidente. ¡Ah! Si supiera el liazo que se va a meter ahí. Y un rey con mucha más razón. Pero bueno, él más bien se fue y se encontraba con sabios, ¿no? Sus diálogos con Maitreya. Si, si a uno le dan a escoger, a ver, Antonio, ¿tú quieres ser el gobernante o quieres ir a conversar con un sabio? ¿Qué preferirías? ¿Ves? Antonio es sumamente inteligente. Pues diría, no, a mí deme, por favor, yo quiero. Te voy a dar un buen cargo si soy presidente, ¿no? Pero bueno, ese es un nivel inferior, pero hay una naturaleza así, o sea, hay personas que tienen esa naturaleza y van a pelear por eso y lo van a conseguir en algunos casos. Pero bueno, entonces, sí, por eso el Swabhava,
Krishna en el Bhagavad Gita lo describe, dice, hay cuatro clases de seres que yo he creado. Unos precian mucho más eso, la inteligencia, el conocimiento, les resulta más sabroso que el poder. Otros disfrutan del poder mucho más. Son la segunda clase, son los kshatriyas, los gobernantes. No crean que sufren, disfrutan ejerciendo el poder. Y hay una tercera clase de personas que disfrutan más de qué, de las ganancias que se pueden obtener haciendo negocios o agricultura. Eso es papita paloro para un Vaishya, ¿no? Krishna dice que el que tiene más influencia en la bondad, ¿qué le gusta hacer? Sama, damas, tapaso, cham, kshantir, arjavam, vacha, jnana, vijnana, mastikyam, brahma, karma, svabhajam. Krishna dice, esa persona va a ser ¿qué? Ecuánime. Después, no, pero eso era Sama. Dama es el control de sí. Sama, dama, tapa, la austeridad. Socham, la limpieza. Shanti, la tolerancia. Arjavan, la honradez. Jnana, el conocimiento. Vijnana, la sabiduría. Astikyam, la religiosidad. Entonces, Krishna describe en el Gita esas 9 cualidades. En el Bhagavatam se describen 12. Pero dice, hay gente que le gusta eso, pero son pocos. Eso se llaman los brahmanes. Ese es el swabhava de un brahman. Ahora, otras personas tienen el swabhav de un kshatriya, de un guerrero. ¿Y cuáles son las cualidades del guerrero? Está el Gita dice, el heroísmo, el liderazgo, la generosidad. Esas son cualidades de los reyes, de los kshatriyas, de los guerreros, de las princesas, de los príncipes. La determinación, el liderazgo. En el capítulo 18 están descritas esas cualidades. ¿Qué número es? 1842. Aquí está descrito. El 43. Soryam te yodritir daksham yudechapya palayanam. Dhanamishvara bhavascha kshatram karma savayam. El heroísmo, el poder, la determinación, la iniciativa, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son 7 cualidades. Son las cualidades de trabajo para los kshatriyas. Y en el siguiente verso da la cualidad de los vaishyas. Krishi Gorakshavanijam, Vaishya Karma Svabhajam, Paricharyatmakam Karma Sudrasyapi Svabhajam. La agricultura, la protección de las vacas y el comercio son las cualidades de trabajo para los vaishyas. Y Shudrasyapi Svabhajam es Paricharyatmakam Karma. Dice, para Sudras está la labor y el servicio a los demás. Labor y el servicio a los demás. Entonces dice Krishna, aunque esto está en el capítulo 18, pero solo para terminar este razonamiento, siguiendo las cualidades de su trabajo, todo hombre puede llegar a ser perfecto. Ahora, por favor, escucha de mí cómo se puede hacer esto. En una próxima ocasión veremos qué más dice Krishna al respecto. Pero ¿Mm? Eso lo dijo, pero antes, en el 3. Sí.
Sí. Entonces, esto es muy interesante. Este es el Bhagavad Gita. Krishna en realidad explica todo de una manera tan perfecta que no deja lugar a dudas. Es muy difícil. Y Arjun hace las preguntas más inteligentes. Entonces, este Bhagavad Gita se convierte en un manual de vida para un devoto. Es mucho más fácil, porque lo dice todo en resumido y en códigos. Y esa es una de las diferencias, y creo que con eso vamos a terminar. Cuando viene el Señor en persona, Él va a repetir el mismo mensaje. Justo en este capítulo cuarto, vamos a ver en los dos primeros versos cómo se transmite esto. Y Krishna, como ha dicho esto mismo hace 120 millones de años según los cálculos que se hacen. Entonces, Krishna cuando viene, él dice las cosas tal como son. Alguien dijo sin pelos en la lengua, sé exactamente cómo son las cosas. Ahora, cuando manda a alguien, y esta es un poco la pequeña diferencia, los Shakti Avatars, el caso de Jesús, el caso de Mahoma, el caso de estas grandes personalidades, ellos describen este mensaje para una circunstancia en particular, de un entorno, ¿no? Jesús es enviado ahí entre los judíos y los gentiles y el fenómeno romano. Mahoma viene ahí entre los árabes, es decir, se adecua el Shakti, ese poder está dado de acuerdo a las circunstancias. Prabhupada viene en un momento así, ok, New York, ahí es la movida, donde el mundo está siendo influenciado. Entonces viene con una potencia para transformar esa realidad y hacer consciente de Krishna a esas personas, ¿no? Y incluso hay, hay gente que no se acepta mutuamente, aunque vengan de las mismas raíces, ¿no? Los árabes y los judíos están siempre enfrentados, aunque vienen de dos hermanos. Entonces, ¿qué hace Krishna? Le manda a uno para que les explique entre los judíos y manda a otro para que explique entre los árabes. Ya, resuelto el asunto. Entonces, así, ese es el Shakti Avesh Avatar, son enviados del Señor, representantes del Señor, devotos puros, se puede decir hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero ellos son hijos obedientes y tienen el poder de transformar la conciencia porque pueden explicar en ese contexto, pero la gente lo puede entender, lo puede asimilar. Imagínense si Jesús venía hablando en sánscrito, le hubieran sacado palos directamente. No, tenía que hablar en arameo, en hebreo, en griego, ¿no? Mahoma tenía que hablar en árabe y en las mezquitas se ve ahí todos sus mensajes, incluso la caligrafía árabe está respetada, sí, ellos aprecian mucho eso. Está bien, se los explica así. ¿Mm? Prabhupada viene al occidente y we're not this body. What? En inglés. Hasta en Brindaban hablaba en inglés, Prabhupada. O sea, su misión estaba claramente identificada. Entonces, voy a entender pocas palabras, justo en el lugar más dominante, sí, Estados Unidos, ahí, pum, con fuerza. Entonces, eso repercute, ¿sí? Entonces, ahí ahora vamos a quedar en eso en nuestra clase para que no se extienda. El capítulo 3 terminado. Entonces, ya está apuntado por Solange. Próxima sesión empezamos el cuarto. Agradecemos mucho a todos los que se han conectado. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhar Yuki. Ha quedado el Xiamalito. Ya, Ahí está, Jai, Xiamal. Saludos a todos, por favor. Aquí, no, saludos, saludos, Prabhuji. aquí, Saludos aquí. para todos.
Ya, hagan sus reverencias dando hacia malito, por favor, todos así. ¿Cómo pues? No, 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 nada Humildemente, que ver. Hare Krishna, póstrense, Haribol. pero seriamente, porque No, 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 no. no quiere ¿Qué el estás Semal. hablando? Ya se ha desapegado. Bravo, No, nada que ver. Gracias, Prabhuji. bravo, Gracias. Muy linda tu clase. gracias a ti, pero nos permite